a comenzar a olfatearlos y decir, cómo huele a nuevo en esta aula. Esto hubiera sido lo primero que he hecho tradicionalmente con todos los estudiantes del octavo cuatrimestre cuando iniciamos el curso de flores. Pararme frente a ustedes y decirles, cómo huele a nuevo. Y es la verdad. O sea, si nosotros nos damos cuenta, y para mí esta parte es parte de mi curso, porque si nos damos cuenta, el iniciar el octavo cuatrimestre es iniciar el último cuatrimestre formativo de la carrera. ¿Sí? Y el iniciar el último cuatrimestre formativo de la carrera significa que ya casi somos nuevos peritos agrónomos. ¿Sí? Diferente a como ustedes entraron en el primer cuatrimestre. Ahora son nuevos, pero nuevos peritos agrónomos. Y esta parte yo la digo no por molestar, sino que la digo con toda la seriedad del caso, porque lo considero cierto, porque lo considero necesario que ustedes se enteren de eso. Considero necesario que ustedes estén conscientes de ese estatus que ustedes están alcanzando para que jueguen el rol que les corresponde en la sociedad. Ahorita aquí tengo un grupo, yo le voy a llamar un grupo híbrido, porque tengo estudiantes que entraron en el 2018 y estudiantes que entraron en el 2019. No importa cuándo hayan entrado. Solo para mí lo importante es que cuando ustedes entraron, allá en diciembre de 2017 o en diciembre de 2018, cuando iniciaron un módulo, el propedéutico, acuérdense cómo eran ustedes. Si ustedes no se recuerdan o no se han dado cuenta del cambio que ha habido en ustedes, se los voy a decir yo. Ustedes eran unos niños que venían de tercero básico, unos niños que estaban acostumbrados a que su mamá les hiciera la cama, a que se les sirviera la comida, a que si perdían una clase el culpable era el profesor, a que no importaba cómo entregaban la tarea, que todos modos iban a tener 100. Eran unos niños que pensaban que el mundo es una burbuja bonita, en donde todo es fácil, todo está al alcance de las manos, y yo, porque soy bueno, me merezco todo. A lo largo de su formación en AENCA, y eso es lo que a mí me encanta de esa institución, y por eso la amo tanto. A lo largo de su estancia en AENCA, yo espero que ustedes hayan comprendido de que la vida no es así. En la vida, uno se lo tiene que ganar todo. En la vida nada es gratis, no hay pan gratis, dice un dicho. ¿Sí? En la vida uno se lo tiene que ganar todo. La vida es de los que luchan, y ustedes lo comenzaron a ver. En el propedéutico, que va a molestar, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Algunos llegaron a la escuela porque por tradición, otros llegaron pensando que no sé qué. Todo el mundo sabía que era difícil, pero ya al estar ahí en la escuela, todo el mundo se le olvidó. ¿Sí? Y cuando comenzaron a ver ahí a algunos de sus compañeros, traten de recordarse de los más molestones del propedéutico. Y si ustedes eran de los molestones, qué bueno que ahora que sigan acá. ¿Y por qué lo digo? Porque acuérdense de los más molestones del propedéutico, no entraron a la escuela. Y los que entraron, se fueron en el primer cuatrimestre. Su estancia en la escuela les ha enseñado exactamente lo que es la vida. Es una serie de eventos, una serie de situaciones en las que uno tiene que luchar. Los que formaron parte de las secciones A y B, cuando ustedes comenzaron la carrera, se recordarán que yo les decía una cosa en el primer cuatrimestre. Yo les decía, en la escuela, la palabra descanso es mala palabra. ¿Y por qué lo decía? Porque realmente el que descansa pierde. Es de trabajar. Voy a recordar las palabras exactas que yo decía. Estudiar. Y cuando uno se canse de estudiar, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir estudiando. Yo no sé, insisto, cada uno de ustedes tendrá su propia historia particular. Yo soy egresado de la escuela, de la promoción 85-87, y tengo mi propia historia. ¿Sí? Yo recuerdo muy bien cuando llegué a la escuela,
siendo el abanderado del instituto donde yo estudiaba, perdón, siendo el abanderado del instituto donde yo recibía clases, no estudiaba, ganaba. ¿Sí? Recuerdo, muchas veces no se me olvida ese tercero básico. Era una molestadera, ¿sí? Y desafortunadamente, a partir de ahí, la familia y luego el muchacho, no voy a obviar el nombre por si hay algún tecpaneco acá y lo conoce, pero inicialmente la familia y luego el muchacho que le sucedió esto, dejaron de hablarnos, al grupito, dejaron de hablarnos. ¿Por qué? Porque el nene perdió todos los cursos. ¿Sí? Se juntó con nosotros los molestones y perdió todo el curso. Perdió todos los cursos, perdón. De todos, tres salimos en limpio. Yo fui el abanderado. Según Mario Alemán, inteligente. Según él, inteligente. Llegó a la escuela de agricultura, ¿sí? Y lo primerito que le pasó a Mario Alemán al llegar a la escuela de agricultura, porque él no cambió esa actitud, porque según él era muy inteligente, un quebrón de cara. Un quebrón de cara. Yo creo a más de algunos de ustedes les habré contado esto. El primer examen que me hicieron a mí en la ENCA fue un examen de biología general. Y me pegaron una arrastrada, muchachos, que ustedes no tienen ni idea. 28 puntos de 100 saqué en ese primer examen. Y los que tengan padres que hayan estudiado por esa época, en ese entonces, en los primeros parciales, había raleo. ¿Y cómo se iba raleado uno? Por perder más de 2 cursos o por no llegar a 61 de promedio. En los primeros parciales. Y no eran 5 cursos, eran 7. O sea, perder más de 2. Yo ya había perdido biología. Primer examen, primer lunes, primer examen. Entonces, muchachos, yo ahí entendí de que la escuela no era de ir de peluchín. La escuela era de trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar y darle duro. Y a mí me tocó vivir lo que a ustedes les tocó vivir a lo largo de toda la carrera. Estudiantes por montones que se fueron en el primer semestre, eran en mi época. ¡Ja! Una raleadera que hizo el ingeniero Mario Sagastume Garza en el curso de estudios del agua en el segundo semestre. Eran, y matacinga es. Estudiantes que se fueron en el quinto, estudiantes que se fueron en el sexto. O sea, al final, muchachos, al final, creo que parte de lo interesante, mejor voy a cambiar la palabra interesante, parte de lo que hace que los egresados no perdamos el interés por nuestra escuela, cuando no había pandemia, acuérdense ustedes, mayo, cómo llegaban las promociones, diciembre, cómo llegaban las promociones. Parte de lo que hace que uno no rompa el ombligo con la escuela, parte que por lo que mucha gente ama esa institución. A mí me consta que hay egresados que de veras aman a la institución, no tienen nada que ganar en la escuela y ahí están luchando por la escuela. Parte de todo eso, señores, es que la escuela realmente nos formó. Y cuando digo nos formó, no significa, pues es que yo aprendí un montón de flores y follajes en esa escuela. Yo aprendí un montón de frutales en esa escuela. Yo ahí realmente aprendí de producción animal. No, realmente nos formó en principios y valores. Eso es la escuela conmigo, ¿sí? Señores, eso espero yo que haya hecho la escuela con ustedes. Formarlos en principios y valores. Y cuando les digo nuevos peritos agrónomos, señores, lo que les estoy diciendo es, por favor, jovencitos, asuman su responsabilidad. Si algo adolece el país, si algo hace falta en Guatemala, es que haya gente con principios y valores. Basta con que se metan ahorita aquí a la sección digital de Prensa Libre para ver las noticias. Corrupción, asaltos, extorsiones. Hay derrumbes, sí, pero muchos derrumbes son porque los gobiernos
han hecho corrupción y no han hecho las obras que tuvieron que hacer para evitar esos derrumbes. Si nos damos cuenta, en nuestra sociedad ahorita impera un ambiente de cosas que no se están haciendo bien hechas. Yo también, esto que les voy a decir ahorita lo digo siempre. La gente a la gente de mi generación, a la gente de mi generación, todavía había guerra interna en Guatemala cuando nosotros estábamos cuando yo estaba en la edad de ustedes. A la gente de mi generación, a los líderes los mataron. Los que están ahorita en el poder no son los líderes. Los que están ahorita en el poder son gente de mi generación y ellos no son los líderes. A los líderes los mataron. ¿Quiénes están ahorita en el poder? Los que quedaron después de los líderes. ¿Y quiénes eran ellos? Los corruptos, los tramposos, los mafiosos. Y por eso es que está corrompido esto. ¿Saben qué me da más tristeza? La generación que viene después de la mía. Me da más tristeza. ¿Por qué? Porque ellos no los mataron. A ellos los líderes de esa generación simplemente vieron a los pseudo líderes de mi generación y están haciendo lo mismo. Tratando de llegar a muchos lugares, solo a ver cómo se aprovechan. Los líderes que vienen en la siguiente generación, espero que sean mejores, no sé cómo son, pero todos ellos no me interesan. Me interesan ustedes. Me interesan ustedes dentro de 10, 15, 20, 25 años. No sé, cada uno de ustedes va a tener su propia historia. Ustedes van a ser los líderes de mi país. Dentro de 15 años ya no voy a estar yo, pero ustedes van a ser los líderes de mi país. Ustedes son los que van a conducir Guatemala, ¿sí? Y yo espero que estos 3 o 4 años que estuvimos en AENCA realmente les haya servido para formarse en principios, para formarse en valores, en entender que solo hay una forma de hacer las cosas y esa es la forma correcta y sacar adelante a mi país. Ahorita vamos a iniciar el 8º cuatrimestre. ¿Y por qué inicio yo con esas palabras, jovencitos? Porque eso es lo que yo espero de ustedes ahorita. Que ustedes acá en este curso ya actúen como verdaderos peritos agrónomos. El año pasado tuve una mala experiencia. No sé si fue por los medios digitales en los que me tocó transmitir la clase. Pero tuve una mala experiencia. Y se las voy a contar. No con nombres, pero sí con detalles. No me recuerdo si fue, bueno, con los detalles que me recuerden. No me recuerdo si fue primer o segundo examen parcial. Les hice una pregunta primero, yo los exámenes los hago en Moodle, y se los voy a anticipar. Yo los exámenes los hago en Moodle, porque en Moodle yo le meto una base de datos y sé aleatorizar. Entonces, al hacer un examen en Moodle, cada uno de ustedes va a tener un examen diferente. Ahorita tengo aquí 76 estudiantes, pero creo que son 79. Hay 3 que hacen falta. Pero como ya son casi peritos agrónomos, hay cosas de cada quien, muchachos. Yo, en serio, no sé si esta plataforma puede pasar lista. A mí no me va a interesar. Cuestión de cada quien. Ya son peritos agrónomos, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ya no tengo que andar yo como papá orientador o papá padrino detrás de ustedes diciéndoles que vayan a clases. Pero el punto es esto. No me acuerdo si era el primero o el segundo parcial. Todos los exámenes son diferentes. Digamos, si fuera ahorita el primer parcial, 76 exámenes diferentes. Pero, obviamente, como es un aleatorizado, van a haber algunas preguntas que se van a repetir en algunos estudiantes. Y había un tema, que era sobre el manejo de gramas. Uno da un paso tratando de evitar que se hagan trampas en exámenes y todo eso. Y algunos estudiantes van un paso adelante de uno, viendo cómo sortean ese trabajo extra que uno hace para tratar de evitar que hagan trampa. Pero había una pregunta que decía algo así: indique los pasos para el establecimiento de un engramiado utilizando grama San Agustín. Algo así decía la pregunta.
Cuando comencé a leer la respuesta, porque ese era un tema y tenía que leerla y calificarla en base a lo que contestaron en la plataforma, cuando comencé a leer la pregunta, la forma en la que me estaban describiendo las actividades de un estudiante, a pesar de que tenía los pasos correctos, no era la forma en que yo lo había enseñado. Y pues, ya yo les conozco la redacción a la mayoría de ustedes. Aunque no les he dado clases, les conozco la redacción. ¿Sí? Y tengo la mala costumbre de leerlo todo. Entonces me puse a leer y cuando dije, esto está bien, pero es diferente a lo que yo enseñé, diferente en la forma en que yo lo enseñé. Pues está bien, o sea, el estudiante tuvo ingenio y lo quiso contestar de esa forma. Pero lo que más me pareció curioso era la forma de redacción. ¿Ven? Seguí calificando otros exámenes, seguí revisándolo en la plataforma y al llegar a cierto punto, chica, dije, esta respuesta ya la leí y tengo ese defecto que me recuerdo de la respuesta. Y como yo no califico examen por examen, sino califico respuesta por respuesta. Esta respuesta ya la leí. Detecté que era exactamente lo mismo, la misma redacción, la misma redacción. Lo más triste del caso es que el estudiante B, no voy a decir el nombre, el segundo estudiante, tenía 2 líneas de más que el estudiante A. 2 líneas. Creo que los que van propedéutico conmigo se los conté. Tenía 2 líneas más que lo que tenía estudiante A. Y esas líneas decían lo siguiente: si usted necesita una cotización, con gusto llegamos a su casa y se la hacemos de forma gratuita. No sé qué pensarán ustedes de esa. A mí me gusta mucho hacer el ejercicio de ponernos en el zapato, en los zapatos de. Y trato de ponerme en el zapato de ustedes. Pónganse ustedes en mis zapatos. ¿Qué pensarían ustedes si hubieran visto, primero, las 2 respuestas exactamente igual, con esta redacción casi perfecta en las 2 respuestas y exactamente las mismas palabras? Y luego abajo, esas 2 líneas. ¿Qué pensarían? 1. Y 2, ¿qué harían? Les voy a contar qué pensé yo. Estos 2 estudiantes son unos tramposos. Estos 2 estudiantes hicieron trampa y bajaron un documento de internet. Sí, es fácil. Si yo no les pido que enciendan la cámara para los exámenes. ¿Sí? Bajaron documento de internet. Ahora lo más interesante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y le pueden preguntar a los patojos que fueron el año pasado, les contarán que es cierto. ¿Qué hice? ¿Saben qué hice? Les dejé los puntos que tenían. Se los dejé. No les quité ni un punto. Lo único que hice fue que al siguiente día, el día de clases, les comencé a resolver dudas que tenían del examen y les indiqué que habían estudiantes que estaban haciendo trampa, que eran unos tramposos y que no les iba a ir bien en la vida. Pero como ya son nuevos peritos agrónomos, yo no me iba a meter. Si se graduaron copiando toda la carrera y si quieren seguir haciéndolo y luego quieren ir a hacer marufias a donde vayan a trabajar, el que yo les anule un examen, el que yo les anule una pregunta que era lo más que podía hacer y demeritarlos, y si los demeritaba, ¿qué les iba a pasar? Nada. El que yo hiciera eso, ya no lograba nada. Mi pensamiento fue, tal vez los hago entrar en razón, si los denuncio delante del aula, sin decir los nombres, porque no dije los nombres. Todavía eso, los estudiantes del año pasado no saben quiénes fueron los estudiantes. Es más, el estudiante, al primero que vi, ya no me recuerdo el apellido, el segundo, al que puso de la cotización, sí, todavía me recuerdo. Y no le daré una carta de recomendación jamás en mi vida. Pero no, ni les anulé la pregunta, ni los delaté con nombre ante el grupo. Solo delaté el hecho. ¿Qué pasó? Se enojaron. Se enojaron y comenzaron a
decir y hacer un montón de cosas en contra mí. Bueno, yo solo les quería comentar esto, señores, porque aunque ustedes no me están viendo, yo sí me comprometo con ustedes, me comprometo a tratar de hacer un curso en el que ustedes aprendan. Estamos a distancia, no es culpa de ustedes, tampoco es culpa mía, deberíamos de estar en AENCAP, no podemos, aunque querramos, hagamos lo que hagamos, no se puede. Entonces, como diría el dicho, a falta de pan, tortrix, dicen ustedes ahora, tortilla tiesa. ¿Sí? A falta de pan, tortilla tiesa. ¿Sí? No tenemos pan, pues comamos tortilla. No tenemos la forma de hacer las clases de forma presencial, pues hagámoslas virtuales. Solo que tratemos, ustedes y yo, comprometámonos a tratar de hacer un curso en el que podamos aprender. Un curso del último cuatrimestre en el cual podamos integrar, porque de eso se trata este curso, de integrar todo lo que aprendimos a lo largo de nuestra carrera. ¿Eso qué significa? Significa de que yo no les voy a venir y voy a comenzar a hablarles de nutrición. Yo no voy a comenzar a hablar de nutrición. Y se recordarán porque aquí, por ejemplo, aquí tengo en primera plana tengo a Breuda, y a Breuda le di disque módulo en el sexto cuatrimestre. Y se recordarán que los que llevaron módulo conmigo, que les decía, señores, ¿para qué se utiliza? Yo no les voy a hablar de nutrición vegetal, pero en el módulo les decía, ¿para qué se utiliza un nitrato de amonio? Eso lo tuvieron que haber aprendido en su curso de fertilidad de suelos y fertilizantes. Yo no tengo por qué estar repitiéndolo acá, porque imagínense repetir todos los cursos de toda la carrera en un cursito de flores y follajes, no veríamos nada. Entonces, eso de alguna forma lo tuvimos que haber aprendido. Que lo podamos ir discutiendo a lo largo del curso, está bien, pero no es parte de mis objetivos enseñarles sobre nutrición vegetal. Dentro de mis objetivos está el que ustedes traten de relacionar cómo los factores ambientales y edáficos intervienen en la producción de flores y follajes. Que entiendan, por ejemplo, en esta parte, que entiendan por qué la rosa, que es la flor de corte de exportación más importante, sigue siendo la flor de corte de exportación más importante de Guatemala, por qué la rosa se siembra de San Lucas para arriba, por qué es difícil pasar de Tecpan para arriba en el cultivo de esa planta, por qué los colombianos y los ecuatorianos nos sacaron del mercado de exportación de rosa. Bueno, no nos sacaron totalmente, pero sí nos ganaron la mayor parte del mercado. Que entendamos qué es lo que tiene que hacer un productor de rosa manejando factores ambientales y edáficos para poder medio competirles a los colombianos y a los ecuatorianos, que no es que ellos sean más buzos que nosotros, simplemente los factores ambientales y edáficos los pueden controlar de mejor forma por su posición en el planeta. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan a lo largo del curso. Pero yo no voy a estar hablando que la línea ecuatorial, eso lo tienen que haber visto en su curso de ecología, que los biomas, eso es de ecología, ¿sí? Y edáficos es de edafología y fertilidad. Me interesa, y créanme que el fin de semana estuve trabajando en la programación del curso durante todo el cuatrimestre y me asusto. Son muy pocos los periodos de clase que vamos a tener opción durante este cuatrimestre. Es muy poco. Yo trato siempre y lo podrán confirmar con otras promociones, trato de que ustedes aprendan los principales aspectos de la producción bajo invernaderos y umbráculos. Llevaron todo un módulo de invernaderos en segundo año. Bueno, ustedes no tuvieron mucho la oportunidad porque estuvieron de forma virtual. Creo que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero por lo menos sí de formarse en aspecto de invernaderos. Pero me da la impresión, por lo que me ha tocado vivir con todas las promociones en el octavo cuatrimestre, que es muy poco lo que saben de un invernadero. Por ejemplo,
No sé cuántos de ustedes sepan cuál es la pendiente que hay que dejarle a la canaleta a la hora de hacer el diseño de invernaderos, o para qué sirve la ventana cenital, cómo se manejan las cortinas de ventilación, qué tipo de malla antiinsecto hay que utilizar, qué tipo de plástico se utiliza para cubrir los invernaderos. Todos esos aspectos los cubrimos en el curso. Yo no sé si nos va a dar tiempo con ustedes, espero que sí, pero lo tengo ahí como parte de mis objetivos. Además, que el estudiante conozca los diferentes métodos de propagación de flores y plantas ornamentales. Este año, esta parte la voy a hacer un poco diferente a como lo he hecho otros años. Otros años he agarrado un espacio especial del curso para hablar de la reproducción sexual, y hablar de 7 de los 8 métodos de reproducción asexual que hay, con ejemplos y todo. Este año, debido a la escasez de periodos que tenemos, que son muy pocos, muchachos, decidí cambiar mi metodología, voy a cambiar la forma, el enfoque que le voy a dar a los cursos, y este tercer objetivo específico lo voy a integrar con el cuarto objetivo específico. O sea, yo voy a hablarles de las características de los principales cultivos de flores y follajes hoy mismo. Espero yo que comencemos con el cultivo de rosa, que va a ser el primero que vamos a ver, y cuando lleguemos a la parte de propagación, ahí vamos a hablar de intimidades sobre la propagación asexual por esquejes y probablemente por injertos. Solo algunos detalles de la propagación por injertos, pero quizás más fuerte en la propagación, digamos, voy a hablar de generalidades de la propagación por esquejes, voy a hablar de la propagación por esquejes específica para rosas, pero voy a aprovechar para dar todo el marco general de la propagación por esquejes, incluyendo la utilización de reguladores de crecimiento. Por la forma en que diseñé el curso, solo voy a cubrir tres unidades. Esta diapositiva engloba todas las unidades que voy a dar en el curso. La unidad número 1, que es de aspectos introductorios y de importancia, que es lo que voy a hacer ahorita al nomás terminar la clase. Se me olvidaba comentarles, yo estoy utilizando Teams porque no nos limita el tiempo, porque me permite hacer eso que estoy haciendo ahorita, de tener la presentación proyectada y tener el pizarrón y poder utilizarlo cuando yo requiera. O sea, esto me va a hacer sentirme un poquito más en la ENCA con ustedes, el que disponga de la presentación y del pizarrón para poder trabajar. Y aparte de ello, no lo estoy haciendo ahorita, pero lo voy a comenzar al terminar de presentarles el programa. Aparte de ello, me permite grabar las clases y ustedes pueden acceder a Teams para bajar las clases. Entonces, generalmente, yo no sé cómo ven ustedes la pantalla de Teams, pero del lado, déjenme recordarme, del lado superior izquierdo va a aparecer un botoncito rojo donde dice que se está grabando la clase. Si alguna vez ustedes ven que no estoy grabando la clase, me recuerdan, porque como soy mero loco, a veces se me va la orquesta y no me pongo a grabar. Pero eso me da la oportunidad de que, por ejemplo, ahorita tengo 76 estudiantes de 79, probablemente estos 3 es porque no tuvieron internet, porque estaba lloviendo, porque se fue la luz, o porque la chuchita les dio calambres, no se pudieron conectar. Entonces, por lo menos va a quedar ahí la clase para que se formen, que a mí, al fin y al cabo, lo que me interesa es que ustedes vayan aprendiendo sobre los contenidos que vamos a ver. El contenido 2, vamos a ver las generalidades de cultivos. Como les digo, tengo dentro del plan que veamos generalidades en la producción de cultivos como, por ejemplo, la rosa, el clavel, el crisantemo, la flor de Pascua. En orquídeas no tanto generalidades, sino que de diferenciación de orquídeas, cómo aprender a diferenciar una orquídea de la otra, por lo menos de las más comunes. Leatherleaf, Aralia, no sé si ya les dije gladiolo, pero ahí tengo ya en mi programa, voy a procurar agarrar de los principales cultivos. No puedo entrarle a todos, hasta que veamos aspectos introductorios se van a dar cuenta que son muchos, entonces no se le puede entrar a todos, y voy a estar haciendo bastante énfasis en los cultivos, en aspectos como métodos de propagación, usos regulares de crecimiento, plagas y enfermedades, y un poco de condiciones ambientales. Y al final, les digo, espero que me dé tiempo, bueno, sí lo tengo dentro del programa, pero no sé qué tanto voy a llegar a profundizar, hablar sobre estructuras para la propagación, para la producción de flores, follajes y ornamentales.
Cuando comencé a hacer mi distribución de periodos de clases en función, perdón, la distribución de temas en función del periodo de clases que teníamos, me di cuenta que hay un tema que se me va a quedar afuera y ese sí definitivamente no lo voy a poder cubrir, que es el de cultivo de tejidos. No hay, eh, tendría que sacrificar algo para poderle entrar a cultivo de tejidos. Entonces, lamentablemente no da chance el cuatrimestre a esa parte. De la evaluación ni les voy a hablar. ¿Por qué? Porque ya la saben. Un primer examen parcial de 15 puntos, un segundo examen parcial de otros 15 puntos. Las prácticas de campo que espero que para cuando termine el cuatrimestre la pandemia nos permita que Villanueva esté en color anaranjado y que podamos hacer una formación híbrida con ustedes. Es la única promoción que tiene esta expectativa de ver si podemos llegar al final y sacar prácticas de campo y módulos de forma presencial. No tengo aquí el programa porque sí ya tengo establecidos cuáles serían mis prácticas si lo hacemos de forma presencial, pero existe la otra posibilidad. La otra posibilidad es de que Villanueva siga en rojo en el semáforo epidemiológico. Acaba de salir ahorita este sábado una nueva actualización y seguimos en rojo. Esperemos que para cuando termine el cuatrimestre ya haya bajado a anaranjado. Pero si no ha bajado a anaranjado, entonces mis prácticas tienen que ser otras y ahí sí todavía no he pensado cuáles son. Por eso es que no traigo aquí el programa de prácticas porque no tengo certeza sobre ello. Y esta es la bibliografía que les recomiendo. La verdad, les voy a comentar, no hay un libro específico de flores y follajes. En Internet encuentra uno información y los invito a que visiten Internet, pero es una información tan poco técnica, es una información más para aficionados que prácticamente no existen documentos que nos puedan ayudar para formarnos en un cultivo. Por ejemplo, yo les decía que el primer cultivo que vamos a ver es rosa. Yo les voy a hablar sobre el establecimiento de una plantación de rosa. No vamos a ver la formación de la planta, porque esa es una de las prácticas que en teoría vamos a estar viendo, ya sea de forma virtual o de forma presencial, cómo se hacen las podas para formar una planta. Pero sí vamos a estar viendo generalidades, vamos a estar viendo cómo se maneja una plantación de rosa. Si ustedes agarran, siendo la rosa la flor de corte más importante a nivel mundial, si ustedes agarran y buscan información de rosa, van a encontrar un montón de documentos, un montón, pero chorro de documentos, ninguno con carácter técnico. Quizás lo más técnico que podamos conseguir son algunas tesis de grado. El problema de las tesis de grado es que a veces incluyen información que no es totalmente verídica. Yo he tenido la oportunidad de revisar muchas tesis de grado, miro a los asesores y digo a la gran puchica, ¿cómo diablos este cuate? Muchos de ellos los conozco yo, dejaron pasar este documento con muchos errores. Entonces, ¿cómo saber alguien que se está formando por primera vez si algo está correcto o algo está errado? Es difícil. Entonces, yo le estoy colocando acá una lista bibliográfica. No, ninguna de ellas tiene muchos fundamentos. Como agrónomos, y ojo, les voy a decir, es una recomendación. Como agrónomo les aconsejo que se consigan este primero, que se lo consigan. Como a mí me gusta mucho este libro para adquirir bases conceptuales para el curso, yo pedí que lo compraran en la biblioteca. Tengo entendido que hay 10 copias de este libro en la biblioteca, porque yo lo solicité, pero no estamos en la escuela. Entonces, de cualquier forma, todo lo que ustedes requieran bibliográficamente para el curso, yo voy a procurar dárselo, voy a procurar bastante explícito en mis clases. Y nuevamente les repito, como voy a ir un poco rápido, porque no hay muchos periodos de clase,
yo no voy a estar dictando y qué dijo. Por favor, si qué dijo, no me lo pregunten, muchachos. Yo voy a estar grabando las clases para que ustedes sepan qué fue lo que dije y después cuando ustedes escuchen la grabación de lo que supuestamente haya dicho. Vamos a ver, creo que lo dije todo, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Breud. Ok, entonces vamos a comenzar, muchachos. Voy a quitar esta presentación. Ya la quité. Vamos a poner la otra. Vamos a esperar un par de segundos en los que esta cosa inicie a grabar. Permítanme. Todo esto podemos que inicie a grabar. Ahí está. No sé si a ustedes les aparece, pero a mí me aparece acá en la parte superior izquierda un botoncito que aparece blanco cuando no estoy grabando y me aparece rojo cuando estoy grabando. Entonces ahorita ya estamos grabando y es para que ustedes me puedan ir poniendo atención y de todos modos ahí van a tener su clase grabada. Lo único que tienen que hacer es bajarla de Teams y poder accesar esto lo estuve experimentando con los estudiantes del primer cuatrimestre y nos funcionó perfectamente bien. Solo déjenme correr un poquito de esto. No, me quedó afuera, no me di cuenta. Ok, entonces vamos a comenzar con el curso de flores y follajes. Es un curso que corresponde al octavo cuatrimestre de la carrera de perito agrónomo. Lo que ustedes ven en pantalla es una plantación de aspiristra. Hice la pausa, porque seguramente muchos van a decir, mucho gusto, no es maíz, es aspiristra, es un follaje de corte que se produce en Guatemala. Esta foto fue tomada en Baja Verapaz. Sí, es una foto de Baja Verapaz. Entonces, vamos a iniciar el curso de producción de flores y follajes. Cuando comenzamos a hablar de la producción de flores y follajes, en los pocos libros que existen, sí se me olvidó algo, mucha. Anoche estuve el fin de semana intentando ver, subirles el programa a la plataforma. Yo todo lo subo a la plataforma. Estuve el fin de semana, ayer intentando, ayer no se dieron cuenta que les escribí un chat. Ese fue el momento que me vine aquí a la computadora a ver si podía subirles el programa a la plataforma para que lo tuvieran. Lamentablemente, no estaba. Ayer nos mandaron un correo ya en la mera noche indicándonos que la plataforma va a estar hasta mañana. Entonces lo que voy a hacer es que, de todos modos, mañana, bueno, y si me dicen que va a estar mañana, seguramente el plano va a estar hasta pasado mañana. Entonces, cuando la plataforma esté lista, yo les voy a subir el programa, pero mientras la plataforma esté lista, yo voy a mandarle los documentos por el grupo que armamos de WhatsApp. No es lo correcto es la plataforma y es lo que yo voy a utilizar regularmente. Pero en esta ocasión les voy a pedir disculpas y es porque por alguna razón la plataforma todavía no está lista. Todavía no nos la tienen habilitada digamos, la plataforma en teoría está buena, pero no han cargado los grupos a la plataforma. Entonces, eso se me había olvidado comentarles. Entonces, más tardecito les mando esto y yo voy a estar, voy a estar subiéndole las presentaciones por tema terminado. Entonces, les voy subiendo las presentaciones ahí a la plataforma, o sea que vamos a tener la grabación y vamos a tener las presentaciones. Lo malo de mis presentaciones, a pesar de que es la forma correcta de hacerlas, ustedes los hemos mal acostumbrado, y digo mal acostumbrado porque no es lo correcto, los hemos mal acostumbrados a que las presentaciones vayan cargadas de información, que lleve todo el contenido del curso. Y las presentaciones son, según recomiendan todos los cursos a los que yo he asistido, deben de llevar poca información para que sean adecuadas. Me imagino que los han de ver a ustedes enseñados, por ejemplo, en el módulo no se me han llevado todavía el módulo de transferencia. Bien, algunos ya llevaron un módulo de transferencia de tecnología.
tal vez ya se los enseñaron en módulo de transferencia de tecnología o en el primer cuatrimestre en ese curso de comunicación, tal vez les enseñaron eso, pero en la práctica no lo hacemos en la escuela, cargamos las diapositivas. Yo sí trato de dejarlas con poca información, no más información de la que realmente se requiera, pero tenemos la grabación. Cuando hablamos de la producción de flores y follajes, y como les digo, hay algunos libros, muy pocos. Yo mismo tuve la mala suerte de que cuando me gradué, me formé en la Escuela Nacional Central de Agricultura, no había curso de flores y follajes. Les voy a contar un poco de estos detalles porque creo que son importantes. No había curso de flores y follajes. ¿Por qué? Porque el campo de las flores y follajes era muy escaso, no era importante en Guatemala. Entonces había muy poca información, muy pocas empresas trabajando flores y follajes para exportación y recibimos pero muy poca información. Tenemos un compañero de trabajo nosotros, un catedrático que le dio clases a ustedes en el primer cuatrimestre. Él se graduó un año antes que yo de la escuela, por cierto, mi gran amigo. Él se graduó un año antes que yo de la escuela y él me comentaba algo. Yo le decía que si me daba permiso para que se los contara a los estudiantes y me dijo que estaba bueno. Y es que el ingeniero Byron Estrada, cuando quiso hacer sus prácticas, llegó a una empresa de exportadora de follajes de aquí de San Miguel Petapa, ¿sí? Pero como los nenes no recibieron nada de producción de flores y follajes, y recibieron todos los demás cursos, pero ese no existía en el pensum. Cuando el ingeniero Estrada llegó a la empresa, vino el encargado de entrevistarlo, se lo llevó al campo y le hizo un par de preguntas. Y decía el ingeniero Estrada que él no sabía ni siquiera, no pudo distinguir ni siquiera un acodo. Eso me lo contó él y yo le pedí autorización para contárselo a ustedes y me dijo que estaba bueno. Ni siquiera pudo distinguir un acodo. Obviamente al ingeniero Estrada le negaron el acceso a esa empresa y a él le dolió un montón. ¿Por qué? Porque él iba a estar aquí en su casa, en el patio de su casa haciendo las pavas y por no conocer de flores y follajes le rechazaron la solicitud. Pero también abrió puertas. Otro compañero de la promoción del ingeniero Estrada, o sea que se graduaron un año antes que yo, el ingeniero Ricardo Cachupe, a él no le he pedido permiso, pero no creo que le moleste lo que voy a contar. Él vino y se incorporó a trabajar como perito agrónomo a una empresa del grupo TAC. Se puso a trabajar. Ellos estaban comenzando a establecer las primeras plantaciones de leather leaf en Guatemala, ¿sí? Él se puso a trabajar en eso. Él no recibió ningún tipo de formación en la escuela sobre producción de leather leaf o producción de ornamentales. Pero como la escuela lo que nos da es principios generales de producción para entrarle a todo, decía el finado colega Francisco Ibarra, que un agrónomo debe ser capaz de pegar un botón hasta pilotear un avión. Entonces este colega, Ricardo Cachupe, comenzó a trabajar y comenzó a no arrugarle la frente y a trabajar duro en esas empresas. Ricardo Cachupe llegó a ser el gerente general de la empresa sin saber nada, con su trabajo arduo, con su dedicación, con su disciplina, logró llegar a ser el gerente. Y llegó un momento que ya la gerencia le quedaba corta, renunció a la empresa y ahora es un exitoso exportador de flores y follajes. Precisamente ahorita nos está regalando, pues no ahorita, sino que va a ser en el mes de junio, nos va a regalar 2,000 esquejes enraizados de Pascua para que los produzcamos en la escuela, como un buen hijo egresado de la misma. Entonces, pero les contaba todo esto, porque nosotros no recibimos ningún tipo de formación en producción de flores y follajes. Creo que con el nuevo pensum van a eliminarse el curso también, lo van a juntar con el curso de hortalizas. El curso va a ser horticultura y ahí se va a dar hortalizas y flores. Entonces seguramente no soy yo el que lo va a dar. Bueno, pero lo importante es eso, o el punto al que iba es este. Yo no recibí ningún tipo de formación, llegué a la Facultad de Agronomía, me recibí me comencé a formar como ingeniero agrónomo y me di cuenta que no había ningún curso de producción de flores y follajes.
Y por alguna razón, no tenía ni idea de que iba a parar yo en este campo, pero por alguna razón yo decidí que era importante que supiera algo de esto, porque estaban creciendo las empresas. Comenzaron a decaer algún tipo de empresas exportadoras, que ya voy a hablar ahorita de eso, y comenzaron a buscar los dueños de esas empresas comenzaron a buscar opciones y se dieron cuenta que la producción de flores o follajes podía ser la alternativa que ellos necesitaban ante la crisis que estaban afrontando los cultivos que ellos tenían establecidos en sus fincas. Me di cuenta de que había un curso en INTECAP y me metí al curso de INTECAP. ¿Sí? Lo curioso del curso de INTECAP es que me enseñaron exactamente lo básico. ¿Qué es un curso básico de flores? Le enseñan a uno sobre rosa, ahí están varios días hablando de una rosa, luego un medio pasón sobre clavel, crisantemo y gladiolo y se acabó el curso. El problema es, si yo voy a trabajar en el campo de la exportación en flores y follajes y la empresa no tiene ni rosa, ni clavel, ni crisantemo, ni gladiolo, miren la fotografía, miren esa cantidad de área. Si la empresa lo que tiene es aspidistra, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí viene lo importante. Nosotros no los vamos a sacar expertos en ningún campo en escuela. No creo que la intención del ingeniero Miguel Ramírez o de la ingeniera Marisoliani Guzmán en el curso de frutales haya sido sacarlos como expertos en esos cultivos, o el objetivo del ingeniero Efraín Molina en el sexto cuatrimestre haya sido sacarlos como expertos en hortalizas, o el objetivo del ingeniero Freddy Gramajo en el quinto cuatrimestre haya sido sacarlos como expertos en agroindustria, o el objetivo del doctor Noriega y no sé quién le acompañó en el cuarto cuatrimestre fue sacarlos como expertos en producción animal 1, ¿no? La idea es que ustedes adquieran los conocimientos básicos para entrarle a cualquier cultivo. Cuando nosotros venimos y entramos al campo de las ornamentales, el campo de las ornamentales en Guatemala es un campo nuevo, y cuando digo nuevo me refiero a pesar de que comenzó a finales de los 60 y principios de los 70, en los 80 comenzó a tener un medio boom, un medio crecimiento con la diversificación de cultivos. Cuando comenzó en los 60, 70, comenzó exactamente con cuando los primeros productores de rosa vinieron a Guatemala, encontraron un paraíso en la producción. ¿Por qué Guatemala era un paraíso en producción? Porque tenía, las tierras eran baratas, casi regaladas, la mano de obra casi no se le paga. En caso de la mano de obra, me da pena decirlo, y lo voy a decir a pesar de que sé que lo estoy grabando, actualmente no ha cambiado mucho la situación. En ese entonces no existía un salario mínimo, ahora sí existe, pero muchos productores no lo pagan. Muchos productores le dicen el salario mínimo es 92, 93, no sé cuánto está ahorita, pero llega un trabajador y dice, mira, te voy a contratar, pero te voy a pagar 60 al día, o te voy a pagar 50 al día. ¿Y qué le queda al trabajador? No va a decir, no, págueme el salario mínimo. Más ahorita con la pandemia, ante la necesidad que hay, lo que venga, mucha. Entonces, lamentablemente, muchos productores, muchos empresarios no pagan ni siquiera el salario mínimo. Y saben, pero no, eso no es lo peor. Lo peor todavía está. En el campo, las flores y los follajes, el tipo de trabajador que se prefiere para el trabajo operativo es el personal femenino. ¿Por qué? Porque a pesar de que dicen que somos iguales, no lo somos. Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, pero somos diferentes. Los hombres somos toscos, las mujeres son finas. Las mujeres se preocupan por el detalle, los hombres somos a la gran puchica, somos toscos. La palabra tosco creo que nos define perfectamente bien. Y muchas veces el trabajo que se tiene que hacer, el trabajo manual, el trabajo operativo que se tiene que hacer en la producción de flores y follajes es un trabajo fino. Entonces, generalmente en la mayoría de empresas donde hay producción de flores y follajes, la mayor parte del personal operativo es personal femenino. Por ejemplo, aquí en Amatitlán
o allá en Amatitlán, hay una empresa que se llama Jardines Mil Flores. Ellos se dedican a la exportación de semillas, de diferentes semillas, voy a decir una palabra que después voy a explicar, semillas y tips de diferentes plantas. Si ustedes van un día a las 5 de la tarde a la calle de salida de la empresa Mil Flores, van a ver salir un montón de mujeres y van a pensar que es una maquila. No, señores, es que este tipo de empresas de productoras de flores y follajes contratan mucho personal femenino. Y lo curioso de esto, lo curioso de todo esto, es que lo curioso de todo esto es que al personal femenino, muchos empresarios le pagan un menor salario que lo que le pagan al personal masculino. Entonces, y eso es ahorita. Imagínense en los finales de los 60, principios de los 70, donde ni siquiera había un salario mínimo establecido, donde el Ministerio de Trabajo realmente no se dedicaba a hacer lo que medio hace hoy. Ni siquiera eso hacía. Entonces, realmente, para los empresarios gringos que vinieron aquí a Guatemala, decir, tierra barata, decir, mano de obra barata y diversidad de climas, excelente. ¿Y por qué les interesaba a ellos diversidad de climas? Voy a mencionar otra palabra que más adelante voy a explicar. Para la producción de fillers, para la preparación de buques, para eso les interesaba a ellos la diversidad de climas. Como no les he explicado qué son esas dos palabras, lo voy a decir de otra forma. Porque a ellos les interesaba que hubiera diversidad de climas, porque podían producir diversos tipos de plantas que requerían condiciones climáticas diferentes en tramos cortos de terreno. Por ejemplo, pudieron haber establecido una plantación de rosa en Parramos, ¿sí? Y pudieron haber establecido una plantación de baby doll en Escuintla. Baby doll es una planta tropical, es un follaje que se utiliza para la preparación para la presentación en la exportación de flores que pueden acompañar a las rosas. ¿Qué pasaba? ¿Qué tan lejos está Parramos de Escuintla? Si yo tengo que llevar el baby doll para que preparen la rosa para exportación. Está relativamente cerca, está no sé a cuánto, unos 40, 50 kilómetros. O sea, esas cortas distancias, no es como decir, establezcamos la plantación de rosa, pensando en Estados Unidos. ¿Dónde la podemos establecer? Establezcámosla en Carolina del Norte. No sé si ustedes conocen el mapa gringo. Carolina del Norte está muy chiquito, muy grande, pero está por acá, abajo de Nueva York y Boston, arriba de Miami. Y tienen suficiente frío como para producir rosa. Buscamos rosa en Carolina del Norte. ¿Y dónde producimos el baby doll? Produzcámoslo acá, en la Florida. Miren, aquí cerquita está. Sí, son unos 400, 500 kilómetros. Sí, o sea, no sé si notan la diferencia. Entonces, esos tres factores hicieron que los gringos dijeran, Guatemala, Guatemala, hagámoslo en Guatemala. Tierra barata, mano de obra barata, diversidad de clima. Pero eso lo podían encontrar en muchas regiones. ¿Sí? Pero hay un cuarto factor. Que tal vez no era determinante, y no es determinante por lo que les voy a contar ahorita, pero sí ayudaba. La cercanía de Guatemala hacia Gringolandia. La cercanía de Guatemala hacia Estados Unidos. Factor importante, más no determinante. ¿Por qué? Porque ya les conté que con el tiempo vinieron acá miren, en esta parte del mapa, los colombianos, vinieron los ecuatorianos, y los colombianos y ecuatorianos
nos ganaron ese mercado. ¿Qué pasó con ellos? Lograron tener mejor clima que el nuestro, la mano de obra sigue siendo barata, la tierra sigue siendo barata, con mejor clima, ¿sí? Tal vez no tenían las cortas distancias que tenemos nosotros, bueno, Ecuador sí, pero tal vez Colombia no tenía las cortas distancias, pero ellos, y estaban más lejos hacia Estados Unidos, pero lograron mejor calidad y por lo tanto nos ganaron el mercado. Entonces, a partir de los 80s, 90s, ya comenzó a haber un declive en la producción de rosas. En 1997, finales del 97, en 1998, hubo una crisis económica mundial. Una crisis económica mundial en los cultivos de exportación. ¿Cuáles eran en la década de los 90, cuáles eran los cultivos de exportación más importantes de Guatemala? Número 1, café. Número 2, caña de azúcar. Hoy es el banano, pero estoy hablando de los 90. Número 1, café. Número 2, caña de azúcar. Guatemala producía café, producía caña de azúcar y la vendía, la exportaba. En el azúcar, más o menos entre el 30 y el 35% se quedaba en el mercado local. ¿Qué tuvimos que hacer como país para que los productores de caña de azúcar, los productores de azúcar, decidieran dejar ese 30 a 35% en el mercado local y no llevársela a otros lugares? Nosotros en Guatemala somos de los que pagamos, de los que producimos mayores cantidades de azúcar, pero somos también de los que pagamos caro por el azúcar. Simplemente se estableció que el precio del azúcar en el mercado guatemalteco fuera alto y con eso se lograba un abastecimiento hacia el mercado local. El productor guatemalteco solo deja el 30 al 35% del azúcar en Guatemala porque no consumimos más. Si consumiéramos más, ellos dejarían más acá porque les conviene económicamente. El 65 o 70% restante, que lo hacen, es más o menos como 67, 68%, por eso lo doy en un rango. Pero el resto del azúcar, ¿qué lo hacen? Lo dividen en dos grupos. El azúcar que exportan, ¿qué la hacen? La dividen en dos grupos. Un grupo va para un mercado de cuotas. O sea, ya Guatemala tiene negociada ese azúcar con Estados Unidos, tiene negociada ese azúcar con Rusia. No me extrañaría que ahorita tengamos negociada ese azúcar con China, con India, con algunos países, ¿sí? En donde ya existen contratos y el precio no va a variar, pase lo que pase. El otro porcentaje, el resto del azúcar exportable, no sé cuánto porcentaje es lo que tenemos por cuotas, porque eso varía año con año. Y ahorita ya tengo mucho tiempo fuera del campo de la caña de azúcar. Pero el resto del azúcar que Guatemala produce se va para el mercado mundial. ¿Cuál es el mercado mundial? Es aquel mercado, es un mercado que se fundamenta en la libre competencia, que ustedes vieron con el ingeniero Orellana en el cuatrimestre, o con el ingeniero, no sé quién, creo que fue el ingeniero Quiñones, que les dieron esas clases el cuatrimestre pasado de economía. Se va al libre mercado, al mercado de subastas, aquel mercado de Wall Street, donde el azúcar se produjo en Guatemala, pero lo están negociando allá en Wall Street. Y es un alto porcentaje. De lo que se va al mercado mundial, que es ese mercado de subastas, es un alto porcentaje. Pero parece que me estoy saliendo del tema, pero esto es importante que ustedes lo entiendan. ¿Qué pasó a finales de los 90? Señores, acá, donde se está... no les comenté el mercado del café porque no sé cómo se mueve. Yo como trabajé en azúcar entiendo cómo se mueve el mercado de azúcar, pero del café no entiendo cómo se mueve. Pero ¿saben qué sí sé? Que en los 90 ustedes decidían ir a tomarse una buena taza de café en Guatemala y no la conseguían en los restaurantes de Guatemala. Todo se iba para el mercado de exportación y el rechazo nos quedaba a nosotros en los 90. Ok, ¿qué pasó a finales de los 90?
Este país de acá, donde se está realizando la Copa América y hoy en la tarde se va a jugar Argentina, no sé contra quién, partido que espero no perdérmelo yo, que van a estar en clases, no, creo que van a estar libres ahora. Lo estoy molestando mucho. Este país se llama Brasil y un país que está, ni se, aquí no lo puedo señalar, un país que está acá, que se llama Vietnam. Los gobiernos de Brasil y Vietnam a finales de los 90 tomaron la decisión de establecer grandes plantaciones de caña de azúcar y Brasil y grandes plantaciones de café, Vietnam. Brasil, su objetivo no era producir azúcar, su objetivo era comenzar a ver cómo se metían al mercado del biodiesel, pero no estaban listos. Eso significa que a finales, en la zafra del 97, en la zafra del 97, la producción de azúcar de Brasil fue exagerada, la producción de café en Vietnam fue exagerado, todo ese exceso de café, todo ese exceso de azúcar se vino aquí a Nueva York, al mercado mundial, a Wall Street, ¿sí? Todavía estaban las Torres Gemelas, ¿sí? Entonces llegaron ahí y se comenzaron a subastar. Y acuérdense lo que les enseñaron a ustedes en economía, ¿sí? En un mercado libre, cuando la demanda se mantiene constante. El que hubiera más café no significaba que la gente iba a tomar más café. El que hubiera más azúcar no significaba que la gente iba a estar consumiendo más azúcar. En un mercado libre oferta, cuando la demanda es constante y la oferta es excesiva, mucha azúcar, mucho café, el precio baja. ¿Y a quién afectó la baja en los precios? A los productores guatemaltecos, a los productores guatemaltecos de café y guatemaltecos de azúcar, entre otros países. Los productores de azúcar, pues tienen una gran ventaja, tienen un mercado local fuerte. Los productores de café decidieron comenzar a fortalecer su mercado local copiándole a los del mercado de azúcar. Ahí fue donde comenzaron a aparecer los famosos cafés en Guatemala, comenzaron ya a aparecer el iCafé, el McCafé, el Starbucks y todos esos cafés ricos que yo digo, qué bueno que ocurrieron porque yo los disfruto mucho, yo sí soy cafetero, es el único vicio que tengo. Entonces, comenzaron a proliferar las ventas aquí en Guatemala. Pero, mientras tanto, porque no, eso no fue rápido. El azúcar tenía asegurado su mercado y lograron sobrevivir con... ¿Saben qué hicieron? Y no sé, ustedes estaban muy pequeños, hombre. Lo que hicieron los productores de azúcar fue que hubo cambio de gobierno, salió el presidente Álvaro Arzú en 1999, en el 2000 asumió Alfonso Portillo, y si ustedes leen un poco de historia se darán cuenta que Alfonso Portillo se peleó con los productores de azúcar en Guatemala, porque ellos dijeron, bueno, que el mercado local absorba las pérdidas que nosotros estamos teniendo por los bajos precios en el mercado mundial. Y lo que querían era subirle el precio del azúcar. Portillo, yo no lo estoy defendiendo, no me cae bien, no es política, pero Portillo sí se les plantó a los productores, les dijo de que no. Ellos dijeron que entonces ya no le iban a vender azúcar a Guatemala, entonces Portillo dijo que si no le vendían azúcar a Guatemala, que entonces como él es de tendencia izquierdista, entonces que le iba a comprar el azúcar a Cuba y que la iba a fortalecer con vitamina A y que le iba a vender. ¿Qué pasó? Después, ya se recuerdan ustedes, le hicieron su juicio político a Portillo porque han habido gobiernos más corruptos que los de él, fue totalmente corrupto, pero han habido gobiernos más corruptos, como el de Álvaro Arzú, pero no le van a hacer nada a Portillo, sí, porque se metió con el sector azucarero. Los cafetaleros, ellos optaron por la tendencia esta de venir y estimular el consumo del café, que el mercado local pagara una taza de café. Nosotros ahora pagamos 20 pesos por una taza de café, un buen café, lo pagamos. En los 90 no, en los 90 tomábamos solo café en casa y la jarrillita. Entonces, nos estimularon, pero en lo que eso llegaba, lo que hicieron fue que comenzaron a meter ornamentales en sus fincas. Muchas fincas de café no es que hayan tirado el café, sino que las convirtieron en plantaciones mixtas. Por ejemplo,
aquí entre Palencia y la zona 25, creo que es esa zona, no sé el número de la zona, pero entre Palencia y Guate hay una finca grande de café, grande, ¿sí? En donde está la empresa más grande exportadora de Maranta, no se me venía el nombre, de Red Maranta en Guatemala, ¿sí? La empresa más grande. ¿De quién es la empresa más grande de Red Maranta en Guatemala? De un productor de café. ¿Y dónde está dónde están los umbráculos productores de Maranta en Guatemala? En medio de la plantación de café. O sea, no sé si me darán la idea era esa. Comenzó a diversificarse la producción. Este señor que estoy tratando de recordarme ahorita el apellido del dueño de esta finca de ahí, que le estoy hablando ahorita, pues no se me viene, Cabarrús. Este señor de apellido Cabarrús dijo, ¿qué hago con mi café? De aquí a que en el mercado local lo comience a producir, mejor voy a buscar otra opción, y se encontró de que en Inglaterra había demanda de marantas y comenzó a producir marantas. ¿Y ahora qué es lo que tiene? Café y maranta. Si el mercado del café se cae, el de maranta lo mantiene y está exportando algunos otros tipos de follajes. Comenzó a diversificarse la producción y Guatemala comenzó a convertirse ya no solo en un país productor de flores como la rosa, como el crisantemo, como el clavel o como el gladiolo, sino comenzó a diversificarse más. Actualmente, en Guatemala se producen más de 100 especies diferentes de plantas. Muchas de ellas son malezas para nosotros. Por ejemplo, voy a mencionar un nombre científico. Espero que estén bien formados en AENCA y que cuando yo no mencione el nombre científico, ustedes sepan de qué planta estoy hablando. Cuesta mucho estar abriendo micrófonos para estar dando oportunidad, por eso es que no les pido que participen, solo que lo piensen. Lantana cámara. Excelente, 5 negritos. Vamos a ver si no estoy equivocado. Ustedes, Lantana cámara, 5 negritos, la conocieron en Guatemala como una maleza. Es una maleza en muchos cultivos. Por ejemplo, Breuda dijo 5 negritos, y Breuda es de Coatepeque, y en Coatepeque, Breuda, usted encuentra 5 negritos en plantaciones como una maleza. En mi curso, Lantana cámara la estamos exportando a este país. Está aquí, miren, este rojito que está acá. Países Bajos, Holanda. Lo que anteriormente conocíamos como Holanda, ahora se conoce como Países Bajos. Así estamos exportando Lantana cámara. Planta del género Hipoestes. Una maleza. En mi curso la estamos exportando como una planta ornamental. Planta del género Impatiens. Una de las principales malezas de café. La estamos exportando como ornamental. Planta del género Cataranthus, una maleza, la estamos exportando como ornamental. Y así puedo seguir. O sea, la diversidad hace que a la gente les guste ciertas plantas. Y si una planta, por más maleza que nosotros la consideremos, va a tener demanda en el mercado internacional o nacional, señores, nosotros como agrónomos, ¿qué tenemos que hacer? Producirla y venderla. Aprender los secretos para la producción y venderla. Entonces existe una diversidad de plantas. Insisto, por la modalidad que estamos teniendo ahorita, generalmente cuando estamos de forma presencial, y el año pasado, que el sistema de prácticas fue diferente a como está ahora, yo la primera práctica que les doy es sobre el reconocimiento de especies.
porque me interesa que ustedes aprendan de un montón de plantas que tal vez no tienen ni idea de que existan. Por ejemplo, la amaranta, seguramente si algunos se recordarán porque se las mencionamos en biología, pero si les hablé hace un rato de la aspidistra, o les hablo de la calatea, o la diefenbachia, o les hablo de la aglonema, o sea, si les comienzo de la cinia, de la gazania, o sea, les comienzo a hablar de plantas y ustedes me dirán, híjole, pero no la conozco, ¿sí? Probablemente sí la conozcan, la marigold, probablemente sí la conozcan, solo que ustedes la conocen no como marigold, sino que la conocen como flor de muerto y su nombre científico es Tajeta erecta. ¿Y qué es la flor de muerto, Tajeta erecta? Ah, una maleza. Vayan a preguntarle a los de Mis Flores si es una maleza. Buen pisto hicieron en el 2019 exportando la semilla de esa planta. Entonces, acá no puedo venir y como en el curso de cultivo de exportación que ustedes van a llevar, en donde van a ver un componente fuerte de café, un componente fuerte de banano, un componente fuerte de caña de azúcar, que son los tres principales cultivos de exportación, y luego comenzar a entrarle a otros un poquito más pequeños que existan. No, aquí, ¿cuál es grande? ¿Cuál es pequeño? Casi todos tienen las mismas dimensiones. Tal vez la rosa como flor y el leaf como follaje sobresalen un poco, pero el resto están más o menos en la misma línea. Entonces yo no tengo la oportunidad ahora de dar esa práctica, pero sí vamos a ir tratando de ir conociendo la mayor cantidad de plantas que nosotros podamos. Guatemala produce, Guatemala produce y la mayor parte de lo que exporta lo exporta a Holanda, a Países Bajos. Holanda es un país interesante, muchachos. No sé cuántos de ustedes han leído un poco de Holanda, pero cuando estoy de forma presencial en la escuela y comienzo a preguntarles sobre algunos datos de Holanda a, 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 a los estudiantes, muchos ni siquiera saben cuál es la capital de Holanda, mucho menos, sorpréndanse. Les he preguntado en qué continente queda Holanda y muchos ni siquiera saben en qué continente queda Holanda. Y eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esas son de esas cosas que uno dice en básico, ¿para qué me va a servir conocerme la capital de Holanda, conocer dónde queda Holanda? Señores, si ustedes van a trabajar en producción en el campo de las flores y los follajes, el principal país a donde exportamos lo que en Guatemala se produce, lo pueden ver acá, esta es una diapositiva que corté de la página de la Export, me metí el sábado a la página de la Export y corté esta diapositiva, y la corté para que vean, porque es lo más actualizado que tiene la Export y que es quien oficialmente nos debería dar esta información. Bueno, no sé, es el Banco de Guatemala, pero ese es otro tema. Entonces, si ustedes ven, Holanda es el país al que más exporta, pero Holanda es interesante como país. Ahorita les voy a explicar por qué es importante saber dónde está. ¿Por qué? Porque no solo es el país al que más le exportamos, sino que también es el país que nos vende más genotipos para la producción. Sí que nos vende más genotipos para la producción. En el campo de las flores y los follajes, y de eso voy a hablar más adelante, en el campo de las flores y los follajes no es como la horticultura, no es como la fruticultura o como los cultivos de exportación que ustedes están viendo ahorita, en donde ustedes acá, por ejemplo, si van a sembrar zanahoria, van a un agroservicio y compran semilla de zanahoria. Si van a sembrar aguacate, hacen colecta de semilla de aguacate para hacer de ciertas semillas de aguacates criollos para hacer la plantación de patrones, y luego compran los esquejes para hacer la injertación. O si van a sembrar caña de azúcar, todavía más fácil, que eso lo platiqué en el módulo, es solo de venir y dejar un área especial bajo cuidados especiales que me va a producir los esquejes para la propagación de la caña, ¿no? Acá la mayoría de especies están protegidas por la ley de la propiedad intelectual y ustedes no las pueden producir a menos que paguen al país, al obtentor. Al menos que le paguen, no, voy a decir ya las palabras correctas y ir metiéndolos ya en este campo. A menos que le paguen al breeder,
a menos que le paguen al breeder. ¿Quién es el breeder? El que produce la planta, ¿sí? Y los mayores breeders, porque hay una diversidad, los mayores breeders están en América, van a conseguir breeders, dependiendo del cultivo, van a conseguir breeders acá, en Colombia, en Ecuador y en Chile. Ahí van a estar los mejores breeders en América. Pero, generalmente, si ustedes lo que quieren es producir mayor calidad, los mejores breeders están en Holanda. En Holanda. ¿Qué pasa si ustedes son productores de leather leaf? La mayor cantidad de leather leaf se exporta a Holanda. ¿Qué pasa si ustedes quieren establecer una plantación de lirio azucena? Tienen que comprar los bulbos. ¿Y dónde van a comprar los bulbos? En Chile, pero no son de calidad. No son de calidad y son más baratos. O en Holanda, que aunque son más caros, son de mayor calidad. ¿Cómo va a viajar el leather leaf? Tiene que viajar en cadena fría. Eso significa que tiene que ir en contenedores. Los contenedores es el trasero del tráiler. En contenedores a temperatura constante. Más o menos, esos datos se los voy dando más adelante, los datos de temperatura, pero más o menos anda entre 3 y 4 grados centígrados. Y si quieren comprar los bulbos, los tienen que comprar a Holanda. ¿Y cómo van a transportar esos bulbos? También los tienen que transportar en contenedor, porque tienen que mantener su cadena fría. Estos van a transportarse en temperaturas que oscilan entre -3 y -4 grados centígrados. ¿Eso qué significa, señores? Significa que si ustedes van a exportar leather leaf o van a importar bulbos desde Holanda, porque es el país, yo a Holanda le llamo el SEGMA de Europa, así le llamo, ahorita les voy a explicar por qué. Pero si ustedes quieren exportar o importar a Holanda, lo van a hacer vía marítima. Vía marítima. Y eso significa que no van a ir al aeropuerto internacional La Aurora a recibir su producto. Tienen que ir a un puerto. El chiste es, no puedo señalarlo porque está muy chiquito mi mapa. El chiste es, ¿a qué puerto irían? ¿A Puerto de San José? ¿O a Puerto Barrios? ¿O Santo Tomás de Castilla? Va a depender de dónde quede el país, ¿sí? ¿Ustedes se dan cuenta? Sí, es importante conocer la ubicación geográfica de los países. Y eso les estoy poniendo solo como ejemplo Holanda, pero va para un montón de países a los cuales nosotros sí podemos importar o exportar. Entonces, Holanda queda acá en esta parte de aquí de Europa. Esta parte de aquí de Europa, esto que ustedes ven acá es el Océano Atlántico. O sea que cuando el barco salga de Holanda, va a venir y va a llegar aquí por el Océano Atlántico. Tenemos que ir a esperarlo, ya sea a Santo Tomás o a Puerto Barrios. Son detallitos que podrían ser importantes. Ahora bien, Holanda no se puede ver acá, es muy chiquito el país, igual que Guatemala. Es un país chiquito, desconozco realmente cuál es la extensión de Holanda y ahí sí me da culpa, no me ha interesado ver cuántos kilómetros cuadrados tiene Holanda. Solo sé que es un país tan chiquito como Guatemala. Chiquito, ¿sí? Y dirá uno, ¿para qué querrá tanta flor y follaje Holanda si son chiquitos? Señores, ya no, me voy a disculpar con ustedes, ya no tuve tiempo de ver un video que les quiero mostrar el día de hoy. Pero lo voy a ver y si el enlace todavía está bueno, que ese video lo usé el año pasado. Pues si ese video está bueno, se los quiero mandar por lo que les voy a hablar ahorita. En Europa hay países que tienen alta demanda de flores. Por ejemplo, España produce y tiene alta demanda. Italia tiene alta demanda. Alemania tiene alta demanda. Francia tiene buena demanda. Los mejores demandantes, Alemania e Italia. Luego está España, luego está Francia. Lo ideal sería que yo como productor guatemalteca le vendiera directamente a los alemanes o a los italianos. Pero eso no es así,
¿Por qué? Porque nosotros no producimos volúmenes grandes, ni tenemos contactos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vendemos en Guatemala, vendemos nuestras flores, nuestros follajes a una feria mundial, a un mercado mundial. Hay ferias mundiales en Alemania, en Holanda, son las más grandes, y Holanda se convierte como el SEGMA. ¿Por qué? Porque en Holanda viene un intermediario, imagínense que soy el intermediario holandés, yo vengo y le digo, ok, véndame toda su, voy a decir otra palabra, otra planta que probablemente no conozco, y no se vende de esta forma. Véndame toda su estaticia, produzcame bastante estaticia y véndame toda su estaticia. Yo se la mando en un barco y cuando llega para él eso es un poquito, pero recibe toda la estaticia mía de Guatemala, recibe toda la estaticia que producen en México, recibe toda la estaticia que se produce en otros 3, 4 países, entonces él ya tiene un buen volumen, entonces ya lo lleva al mercado mundial a vender. Entonces en el mercado mundial van a llegar los grandes cadenas de floristerías, por ejemplo, de Alemania, decir, mire, a cómo está la estaticia, como cuando ustedes van al SEGMA. ¿Sí? O sea, por eso les digo, Holanda es como un SEGMA. Ellos compran y venden. Nos compran a los países productores y les venden a los países demandantes. Es lo más fácil. Existen ferias de flores. El video que si no está bueno el video que preparé el año pasado, les voy a buscar otro y se los voy a poner ahí para que lo miren. Me interesa que ustedes vean cómo es un mercado mundial de flores, para que se queden un poquito admirados como yo me quedé. Ojalá yo algún día tenga la oportunidad de ir y visitar uno de esos mercados. Pero pensemos, hagamos la analogía. Si yo produzco en Guatemala y voy a vender al SEGMA, como productor voy a obtener los mejores precios. No, yo tuviera los mejores precios y lo vendo directamente al consumidor final o lo voy a vender directamente a otros mercados. Yo lo hago acá porque es más fácil, es lo más sencillo y lo menos riesgoso. Entonces Holanda es el país al que más producimos, obviamente no va a ser el que nos va a dar los mejores precios. Por tradición, también nosotros mandamos bastante a Estados Unidos. Solo que en el mercado gringo tenemos fuerte competencia con México, tenemos fuerte competencia con Costa Rica. Costa Rica es un país más pequeño que nosotros y nos ha ganado el mercado en un montón de productos, incluyendo de las flores y follajes. También con Colombia, con Ecuador, todos esos países son productores y nos ganan en cuanto a entrar al mercado gringo. Los mismos gringos tienen sus empresas productoras en California y en Miami. California y Miami tienen sus empresas productoras, pero sigue siendo Estados Unidos un mercado muy respetable. Si ustedes ven las estadísticas que nos presenta la AGEXPORT, también tenemos Alemania, que es un país que es muy demandante. Hay productores guatemaltecos que ya han logrado hacer negocios directamente con... Permítanme, vamos a decir otra palabra acá. Han logrado establecer negocios, han logrado contactar directamente con brokers en Alemania. Broker es como el intermediario que les recibe a ustedes el producto en un país. Generalmente en los mercados de exportación está el productor que le compra los materiales genéticos al breeder y todo lo que produce lo vende a través de un broker. Entonces, digamos, ustedes vienen y se encargan de mandarle el producto al broker, a un broker alemán, por ejemplo, ya que es el país que tengo ahorita ahí del que estoy hablando. Ustedes vienen y hacen un negocio con un broker alemán. Ustedes producen, ya que mencioné lantana, tips de lantana. Entonces el cuate les dice, ok, no, mejor voy a cambiar la planta. Mejor voy a poner aralia. Ustedes vienen y producen aralia en Guatemala y la van a mandar con un broker allá en Alemania. Entonces vienen, ustedes hacen su negocio, hacen todo el proceso de producción
el proceso, el proceso de cosecha y manejo post cosecha, todo el transporte del producto a Puerto Barrios, de Puerto Barrios el embarque hasta Alemania. Cuando el producto llega a Alemania y logra pasar la frontera, estoy hablando que logra pasar la aduana, las autoridades sanitarias de Alemania decían, este producto sí entra a nuestro país, en ese momento ya el producto deja de ser de ustedes, ya es del broker, el broker ya les paga a ustedes. ¿Qué va a hacer el broker con el producto? Eso ya es negocio de él. ¿Qué es lo que regularmente hace el broker con el producto? El broker se convierte en el distribuidor del producto en el mercado al cual se está exportando. Es decir, que los reparte, por ejemplo, si el producto lo va a repartir a una cadena de floristerías o a una cadena de supermercados, ya él es el que tiene toda su logística para mover el producto dentro de, en este caso, si es un broker alemán, en Alemania, para la repartición del producto. Estas dos figuras, el breeder y el broker, son importantes en el mercado de exportación y más en estos productos como los que se producen en flores y follajes. El mercado de Japón, miren ustedes, está muy bajo, es muy bajo. ¿Por qué es bajo el mercado de Japón? El mercado japonés es uno de los mercados que paga los mejores precios en el mercado de exportación. Los japoneses pagan, pero son muy exigentes. El venir y lograr entrar a un mercado japonés es difícil, porque ellos exigen mucho, son muy exigentes en cuanto a calidad y que uno no les falle en ningún momento. Entonces hay pocos en Japón, un poco en Italia, un poco en Dinamarca. A pesar de que no aparece dentro de las estadísticas de la AGEXPORT, muchos productores guatemaltecos de flores, estos son solo para flores, muchos de los productores guatemaltecos de flores producen y exportan a Centroamérica. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece Centroamérica dentro de las estadísticas de las export? Porque generalmente la exportación centroamericana no es generadora de aranceles. Hay libres mercados entre Guatemala y El Salvador. El Salvador se ha convertido en un mercado muy fuerte para Guatemala. Acuérdense ustedes que la economía salvadoreña está dolarizada. Mucho de la economía depende de las remesas que les mandan. Y en El Salvador solo tienen un par de cerros con clima frío. Tanto, me imagino que eso se los mencionaron a ustedes en su curso de hortalizas, tanto la horticultura, la olericultura guatemalteca, la fruticultura guatemalteca, imagino que se los mencionaron a ustedes en su curso de frutales, como la floricultura guatemalteca, tienen un fuerte socio de negocios en El Salvador. Si ustedes se recuerdan, en el sexto cuatrimestre generalmente un grupo de catedráticos decidimos, y yo estoy metido en eso a pesar de que nunca fui porque nunca me dejaron, decidimos cambiar el rumbo de la gira de segundo año porque la gira de segundo año no estaba cumpliendo, según nosotros, con sus objetivos, sus expectativas. Entonces la tiramos más hacia Oriente. Dentro de lo que nosotros nos gustaba que miraran, en lo personal a mí me gustaba que miraran, era bajar por toda la montaña de Santa María Xalapán. Y en las montañas de Santa María Xalapán, ¿qué es lo que hay? Un poco de hortalizas y mucho frutal. Toda la hortaliza que se produce en la montaña de Santa María Xalapán o en el Jumay allá en Jutiapa, toda la hortaliza que se produce ahí generalmente no es ni para Jalapa ni para Jutiapa, sino que es para El Salvador. Muchos de los frutales que se producen van para El Salvador también. Mucho de lo que se produce, por ejemplo, en el altiplano, por ahí por Patsicía, todo eso va a parar principalmente, una buena parte va a parar a El Salvador, inclusive los productores de almolonga, una buena parte va a parar a El Salvador. Y eso ocurre también con las flores. Muchas de las flores que nosotros producimos van a parar a El Salvador. ¿Por qué? Porque ellos tienen dólares y no tienen clima para producir. Entonces, a pesar de que no está acá,
es otra oportunidad. En el gráfico de abajo, ustedes pueden ver, cómo va la producción de flores en Guatemala. En el 2018 se generaron casi 125 millones en cuanto a divisas, en generación de divisas en Guatemala. En el 2019 hubo un descenso de casi 5 millones. Ese descenso se debe principalmente a que los mercados no son estables. Ustedes los pueden ver acá, hay ascensos y descensos. Entonces hubo un pequeño descenso. Han habido descensos provocados principalmente por cuestiones sociopolíticas o descensos provocados por situaciones climáticas e inclusive de descensos provocados por competitividad. ¿A qué me refiero con todo esto? La flor no es algo que se coma, por lo tanto no es un bien prioritario para la población. Cuando hay una crisis económica, hay menos ingresos, y cuando hay menos ingresos, la gente comienza a ver qué sacrifica de lo que consume regularmente. No va a sacrificar pensando en el mercado guatemalteco, no va a sacrificar los frijoles, no va a sacrificar las tortillas, no va a sacrificar la educación de los hijos, no va a sacrificar la salud de la familia, inclusive va a sacrificar ante las flores de la recreación. Entonces nosotros estamos en la parte más sacrificable de la economía. Entonces por eso es un mercado, se convierte en un mercado inestable. Cuando hay una crisis, ya sea porque hubo una cuestión como la pandemia, o cuando botaron las Torres Gemelas, o porque hay una guerra, o porque hay mucha competitividad, generalmente pueden notarse estos descensos. Pero aún así es un componente que año con año ha ido creciendo. Me imagino que el 2020, todavía no tengo esos datos, el 2020 todavía fue un poquito más bajo y pensamos que ahorita en el 2021 puede comenzar a recuperarse este mercado. En la AGEXPORT, en la misma página de la AGEXPORT, ellos ponen un top 10 de productos de exportación, un top 10. Ellos sacaron cuáles son los principales productos que Guatemala está exportando, ¿sí? Entre los principales productos que Guatemala está exportando tenemos el Leather Leaf. Le voy a decir el nombre científico, aunque después se los voy dando. Rumora diantiformis. Tenemos esta planta, miren. Si ustedes ven acá, yuca. Este es el isote. El isote en el mercado de exportación se conoce como yuca cane. Yuca, así como está escrito ahí. Yuca cane. Así se le conoce al isote. La flor de isote, ¿sí? Entonces está entre el top 10. El pony. Las dracaenas, que se pronuncian como dracenas, que se exportan, voy a mencionar una palabra y luego les voy explicando, todavía no, pero se exportan principalmente como trips, salvo la masangiana, que es un tipo especial de dracena, que se exporta como follaje de corte. Las rosas, que siguen, a pesar de todo, de la competencia que tienen, siguen estando en el top 10. Vamos a ver, déjenme ver, un antiguo de ustedes que me tocó asesorar, le ha ido muy bien, se quedó trabajando en plantaciones de rosa y le ha ido muy bien. Ya tenían años de no mandar estudiantes a plantaciones de rosas. Él y una señorita se fueron a plantaciones de rosas y a este cuate le ha ido muy bien, ahora ha ido creciendo bastante. Las camaedorias, que son un ejemplo de camaedoria es la pacaya, que es Camaedoria tepejuilote. Obviamente aquí no estamos hablando de la pacaya, sino que estamos hablando del chate, ¿sí? Que está en nuestro top 10. Este no es el espárrago comestible, sino que es una planta del género Asparagus. En el mercado de exportación, esta planta se exporta como un follaje
que se conoce con el nombre de trifern. Trifern. Entonces tenemos, mejor lo voy a dejar así. Entonces tenemos el espárrago, pero no el espárrago comestible, sino que el trifern, que es un follaje de corte. Las tilancias, que es una diversidad de plantas que nosotros los conocemos bajo el género de gallitos, ¿sí? De gallitos. Las tilancias son plantas que crecen naturalmente en la mayoría de bosques guatemaltecos. Hay diversidad de tilancias. La cuestión con las tilancias es que son plantas que ahorita la legislación guatemalteca las protege. No cualquier, aunque ustedes compren un área de terreno y esa área esté topada de tilancia, son plantas epífitas, crecen sobre los árboles. Aunque ustedes compren un terreno y la plantación naturalmente esté llena de tilancias y son de ustedes, eso no les da el derecho de venir, de extraerlas y exportarlas, ¿no? Para poder exportar las tilancias, a diferencia del resto de cultivos, esto que voy a decir es específico para tilancias y para algunas orquídeas, y que se diferencia del resto de cultivos. En las tilancias, a pesar de que ustedes tengan mucho material, tienen que seguir protocolos establecidos por el CONAC. Esos protocolos establecen que no se puede exportar cualquier especie. Hay especies que se pueden exportar, pero antes de exportarlas, se tienen que establecer plantaciones sostenibles y solo se pueden exportar hasta cierta generación. O sea, ustedes tienen que comenzar a agarrar las plantas madres, crear hijos, crear nietos, y ya en algunas especies ya a partir de los nietos pueden comenzar a exportar, en otras es a partir de los bisnietos que ustedes pueden comenzar exportando. Pero existen empresas que están exportando tilancias, las orejas de burro sansevieras, que también las estamos exportando, las orejas de burro sansevieras. Hay estudiantes nuestros que han ido a hacer PAFs ahí a empresas exportadoras de sansevieras, y los crotos. Estas son las plantas que están en el top 10. Si ustedes se dan cuenta y tratan de amarrar un poco lo que dijimos hace un ratito, de que las plantas las plantas que tradicionalmente se comenzaron a exportar en Guatemala eran rosa, clavel, crisantemo y gladiolo. Si ustedes ven, de esos 4 cultivos que fueron los que tradicionalmente se comenzaron a exportar en Guatemala, en ese listado del top 10 que nos presenta la AgExport, solo se conserva la rosa. Obviamente, en el desarrollo del curso, yo les voy a hablar de la producción de leer, les voy a hablar de la producción y exportación de pony, de estas que están acá, y un poco de camarones. De estas, la producción de pony lleva mucha relación con la producción de yuca cane, salvo el método de propagación. Y de los demás, solo vamos a ir hablando algunas particularidades cuando estemos hablando de los métodos de propagación. Ok, en nuestro campo, ¿qué es lo que se produce para exportar? Esta diapositiva la voy a pasar muy rápidamente porque la voy a ir, a raíz de estos que voy a ir hablando en el resto del curso. Nosotros podemos exportar flor de corte, ya sea que la presentemos en forma de bunch o en forma de bouquet. La flor de corte, ahorita les voy a explicar qué es eso. La flor de corte la podemos exportar en forma de bunch o en forma de bouquet. El follaje de corte lo podemos exportar en forma de bunch, en forma de bouquet. El material vegetativo se puede exportar en forma de tips principalmente o en forma de esquejes. A pesar de que deberíamos de tener el potencial, nosotros generalmente es muy poco el mercado de exportación de bulbos, es más el mercado de importación.
A pesar de que tenemos muchas plantas que naturalmente producen rizoma, los ticos nos han ganado casi todo el mercado en la exportación de porciones de rizoma, pero ahí está la opción que todavía se utiliza un poco. Y de acá, a pesar de, de que la la AGEXPORT reporta la exportación de acodos, yo no conozco ninguna especie que les pueda dar como ejemplo que se esté exportando actualmente como acodos. Mucho ha crecido el mercado de producción de plantas enraizadas en maceta o plantas en maceta. Lo podemos decir indiferentemente como plantas enraizadas en maceta o plantas en maceta. Pero mucho ha crecido ese mercado. Los que exportan tips y exportan esqueje ganarían mayor cantidad de plata. Sería un negocio más rentable si se exportara la planta como planta enraizada en maceta. Y un poco como semilla. Acá, ahorita les voy a hablar un poco de esto. Me voy a ir de atrás para adelante. Me voy a ir de atrás para adelante. Solo quiero hablarles de las ferias. Adelante, ¿quién me va a preguntar algo? Es que ya se terminó el tiempo. Ya está la otra clase. ¡Jue la gran puchica, mucha! Gracias por avisarme. Se me fue la onda. Según yo, llegábamos hasta las 8:30. Es que es el primer día, muchachos, perdonen. Se me fue la onda. Ingeniero. Está muy interesante. Se dieron cuenta que había agarrado aviada. Bueno, ya muchachos, nos fuimos. Entonces, voy a dejar ahorita de grabar. Disculpe. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana otra vez, muchachos, y nuevamente disculpen que me estaba pasando. Gracias por avisarme. Nos vemos, Miguel. Feliz día.